La mayoría de las demostraciones de no numerabilidad de conjuntos como el de los reales R o el de partes de los naturales, partes de n, parten de ideas similares a la demostración conjuntista de Cantor. Antes de analizarla, veamos otra situación. Imaginemos un banquero que nos propone el siguiente negocio de inversión infinita con intereses en solo 2 segundos. En la primera transacción recibimos los billetes del 1 al 10 y devolvemos el más pequeño, el 1. Nos quedarán del 2 al 10 y hemos ganado 9 billetes en un tiempo de 1 segundo. En la segunda transacción recibimos los billetes del 11 al 20. Sumados a los que recibimos al principio, hemos recibido del 1 al 20. Ahora devolvemos el número más bajo, el 2. Sumado al anterior, hemos devuelto el 1 y el 2. Y nos quedan en total del 3 al 20. Hemos ganado 9 por 2, 18 billetes, en un tiempo de 1 más 1 medio de segundo. En la tercera transacción recibimos del 21 al 30. Sumados a los anteriores, hemos recibido en total del 1 al 30. Devolvemos el más bajo, el 3. Sumado a los anteriores, hemos devuelto del 1 al 3. Y nos quedan del 4 al 30. En total hemos ganado 9 por 3, 27 billetes, en un tiempo de 1 más 1 medio más 1 cuarto de segundo. En la transacción enésima, habremos recibido los billetes del 10n menos 9 al 10n. En total hemos recibido del 1 al 10n. Devolvemos el más alto, el n. En total hemos devuelto del 1 al n y nos quedan del n más 1 al 10n. La cantidad ganada será 9 por n. Y esto en un tiempo de 1 más 1 medio más 1 cuarto más puntos suspensivos más 1 partido por 2 a la n menos 1. Llevados estos datos al infinito, tendríamos que los billetes recibidos van desde el 1 hasta el límite cuando n tiende a infinito de 10 a la n. Los devueltos desde 1 hasta límite cuando n tiende a infinito de n. Los billetes que quedan tienden al intervalo límite cuando n tiende a infinito de n más 1 hasta límite cuando n tiende a infinito de 10 a la n. Y la cantidad ganada tiende a límite cuando n tiende a infinito de 9n. Y todo ello en un tiempo de 2 segundos. Fijémonos, tendemos a quedarnos con el intervalo límite cuando n tiende a infinito de n más 1 hasta límite cuando n tiende a infinito de 10n. Pero tradicionalmente se considera que ambos extremos son iguales, que ambos tienden a infinito y por tanto que no hay ninguna diferencia entre ambos, que no hay ningún billete que nos tenga que entregar. Pero pensemos en otra forma en que la cantidad de billetes ganada en cada paso sea la misma, pero en vez de dar el billete con el número más bajo, devolvemos el más alto que tengamos en cada ocasión. En la transacción primera recibimos del 1 al 10 y devolvemos el más alto, el 10. Nos quedan del 1 al 9. Ganamos 9 billetes en 1 segundo. En la transacción segunda recibimos del 11 al 20, que sumados a los que teníamos, tenemos del 1 al 20 y devolvemos el billete más alto, el 20. En total devolvimos el 10 y el 20 y nos quedan del 1 al 9 unidos del 11 al 19. Ganamos 9 por 2 billetes en 1 más 1 medio de segundo. En la transacción tercera recibimos del 21 al 30, que sumados a los anteriores hace que tengamos del 1 al 30. Y hemos devuelto el más alto, el 30. En total devolvimos el 10, el 20, el 30 y nos quedan del 1 al 9, del 11 al 19 y del 21 al 29. Y ganamos 9 por 3 billetes en 1 más 1 medio más 1 cuarto de segundo. En la transacción enésima habremos recibido del 1 al 10 por n y devolvemos los billetes 10, 20, 30 hasta el 10n. Nos quedan del 1 al 9, del 11 al 19, del 21 al 29 hasta del 10n hasta el 10n más 9. En general ganamos 9 por n billetes en 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 partido por n segundo. En el infinito habremos recibido del 1 al límite cuando n tiende a infinito de 10n y hemos devuelto los que acaban en 0, 10, 20, 30 hasta el límite cuando n tiende a infinito de 10n. Nos quedan
todos los que no acaban en 0. Y la cantidad ganada es límite cuando n tiende a infinito de 9n, que es infinito. Y todo ello en 2 segundos. Ahora ganamos infinito. Antes ganábamos 0. La cantidad de billetes recibidos es la misma en ambos casos. ¿Cómo es posible? Pero peor aún, para rizar el rizo, imaginemos que en esta segunda opción nos entretenemos en renumerar los billetes en cada transacción del siguiente modo. En el primer paso tomamos el valor del billete más alto, el 10, y numeramos con él el número más bajo, el 1. Y a partir de ahí vamos numerando los siguientes billetes, 2, 3, 4, con nuevos números que van descendiendo, 9, 8, 7, etc. Fijemos que al entregar el número correspondiente, en este caso, el 10, estamos entregando el mismo número renumerado que entregábamos en el primer caso, el que tiene por nuevo número el 1. En el segundo paso se renumeran siguiendo el mismo principio. Tomamos el número más alto que tenemos en la mano, el 20, y renumeramos con él el número más bajo, el 1. A partir de ahí vamos renumerando los siguientes billetes, el 2, el 3, el 4, con números que van descendiendo, 19, 18, 17, etc. Como no tenemos 20 billetes, recordar que el billete 10 lo entregamos en el paso anterior, el número 20 nuevo se renumera con el 2. Ahora entregamos el 20, que al renumerarse tiene un 2, el mismo número que en el primer caso, en que nos quedábamos sin dinero. En la tercera se vuelven a renumerar según el mismo principio. Tomamos el más alto, el 30, renumeramos con él el número más bajo, el 1, y a partir de ahí vamos renumerando los billetes 2, 3, 4 con valores que van descendiendo, hasta llegar al último, que en este caso es el 30, y que renumerado tiene el valor 3. Entregamos ahora este último billete, el 30, que al renumerarse tenía ese 3, y que de nuevo es el mismo que entregábamos en el primer caso, en que nos quedábamos sin dinero. Repetimos este proceso en cada paso. Fijémonos que es posible renumerar los billetes. Simplemente tomamos el valor más alto que tenemos en la mano y vamos renumerando hacia abajo. Fijémonos que entregamos el billete del caso 2, el caso en que nos hacíamos ricos. Pero, como nos hemos entretenido en renumerar, es el mismo número que tiene en el caso 1, en que nos quedábamos sin nada. Como vemos, algo falla en el primer análisis, en que parecía mostrar que no hay ningún billete que entregarnos. Claro que hay infinitos billetes que entregarnos, y por tanto, aunque hayamos gastado todos los números 1, 2, 3 hasta el infinito, como veremos en nuestro libro, siguen existiendo números más allá que entregar. La solución pasa por aceptar que infinito menos infinito puede ser distinto de 0, que un intervalo de la forma infinito, infinito puede ser también distinto de 0 y contener muchos billetes. Fijémonos que en nuestro primer caso, aunque los billetes que teníamos en la mano en cada transacción n son n más 1 hasta 10 por n, en el límite ambos extremos no son iguales. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de n más 1 es distinto del límite cuando n tiende a infinito de 10 por n. Y por tanto, ese intervalo, el intervalo desde el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 hasta límite cuando n tiende a infinito de 10 por n, no será vacío. La forma coherente de representarlos será poner desde infinito más 1 hasta 10 por infinito. Si nos resulta todavía extraño y tenemos dudas sobre este análisis, más clara es la siguiente situación. Imaginemos dos sucesiones de polígonos. La primera sucesión, en un segundo, dibuja un triángulo inscrito en una circunferencia. En medio segundo le añade otro lado y lo convierte en un cuadrado inscrito. En un cuarto le añadimos otro lado y lo convertimos en pentágono. Y en general, en la mitad del tiempo anterior lo convertimos en una figura de un lado más, de modo que a los 2 segundos hemos finalizado el proceso. En el límite tendremos vértices en cantidad infinita separados una distancia 0, es decir, tendremos una circunferencia. Para la segunda sucesión, en un segundo dibujamos un cuadrado. En medio segundo duplicamos sus lados y lo convertimos en octógono. En un cuarto de segundo volvemos a duplicar sus lados, convirtiéndolo en hexadecágono. Y en general,
en la mitad del tiempo anterior duplicamos sus lados, de modo que en 2 segundos hemos finalizado el proceso. Y también tendremos una circunferencia con infinitos lados, posiblemente distinta de la anterior, o no. Veamos. Fijémonos en varias cosas. Lo primero, observamos que la segunda sucesión alcanza mucho más rápidamente un determinado número de lados. Pero la primera también alcanza esa cantidad de lados. La segunda sucesión alcanza 4 lados en su primer paso. La primera sucesión en el segundo. La segunda sucesión alcanza 8 lados en su segundo paso. La primera solo en el sexto. En general, la segunda sucesión en su paso enésimo alcanza 2 a la n más 1 lados. La primera sucesión también alcanza ese número de lados en su paso 2 a la n más 1 menos 2. Todos los lados que alcanza la segunda sucesión son alcanzados también por la primera sucesión. Observemos que lo que hace en la segunda sucesión es similar al proceso que usamos para obtener todos los puntos del intervalo real, hacer particiones, con la única diferencia de realizarlo sobre una circunferencia en vez de sobre un segmento como es usual. La segunda sucesión tiende a infinitos vértices separados a una distancia cero, tiende a formar una circunferencia con los infinitos puntos reales de la circunferencia, que en la teoría original cantoriana sería un infinito mayor que el de los naturales. Sin entrar en si es o no el siguiente infinito, pues ambas opciones son consistentes, como demostraron Kurt Gödel y Paul Cohen, llamaremos al f1 a este infinito. La primera sucesión solo añade un segmento cada vez, por lo que al llegar al infinito alcanza el infinito de los naturales, al f0. Sin embargo, también tiende a contener infinitos vértices separados una distancia cero. Obviamente no podría ser vacío el intervalo límite cuando n tiende a infinito de n más 2 hasta límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1. Fijémonos en dos ideas contrapuestas incompatibles. Primera, si todos los lados que alcanza en un caso los alcanza en otro, y en ambos casos degeneran en una figura con infinitos vértices con distancia cero entre ellos, deberíamos considerar que ambos infinitos son iguales. Pero si la diferencia de los lados crece, deberían ser muy distintos, más cuando según la teoría cantoriana ambos tienden a un infinito distinto, el de los naturales al f0 la primera sucesión y el de los reales al f1 la siguiente. ¿Cuál es la solución? Igual que en el caso del banquero, aceptar que el intervalo límite cuando n tiende a infinito de n más 2 hasta el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1 no es cero. Fijémonos que no se trata de que uno tienda al infinito de los reales y otro de los naturales. Igualmente, en el caso del banquero, decíamos que el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 hasta el límite cuando n tiende a infinito de 10 por n no es tampoco vacío, pese a que tienden al mismo infinito cantoriano, al f sub 0. Ahora sí, estamos en condiciones de analizar el argumento conjuntivo. Imaginemos que tenemos un hotel donde las salas de reuniones tienen llaves de colores negras o rojas. La sala de número n tendrá llave roja si la persona n se reúne en esa sala y tendrá llave negra en caso contrario. Tomemos ahora la sala P, donde se reúnen todas las personas con llave de color negro. ¿De qué color será la llave de la sala P? Si la llave fuera roja, quiere decir que la persona P está en esa sala, pero esta es la sala donde se reúnen las personas cuyo número de persona corresponde a una habitación con llave negra. Luego, no debería estar en esa sala. Si la llave es negra, quiere decir que la persona P forma parte del conjunto de personas con llave negra, por lo que, al formar parte de ese conjunto, la llave debería ser de color rojo. Hemos llegado a una contradicción. Pero permítanme presentarles a Hefestos, el mejor herrero del mundo. Tomemos la distribución de salas que propusimos en el vídeo 1 de la serie. Y veamos qué es lo que hace Hefestos. La primera llave, h1, tenía que hacerla en un segundo, y era para la sala donde se reunía solo la primera persona, que era la llave de la sala 2 elevado a 1, o 2. Y la persona 2 no está en esta sala 2, por tanto la llave es negra. La segunda llave, h2, la tenía que hacer en medio segundo, y era para la sala donde se reunían la primera y la segunda persona, que era la llave de la sala 2 elevado a 2, es decir, 4. Y que como la persona 4 no está en la sala cuarta, esta llave es negra. La tercera llave, h3,
tenía que hacerla en 1 partido por 4 segundos. Y era para la sala donde se reunían las 3 primeras personas, que si recordamos era la sala 2 a la 3, o lo que es lo mismo 8. La persona 8 no estaba en esta sala 8, por tanto la llave era negra. En general, le pedimos que hiciera la llave h sub n en 1 partido por 2 a la n segundos, y era para la sala donde se reunían las primeras n personas. Y era una llave negra, porque la persona 2 a la n no estaba en la sala 2 a la n. Al cabo de solo 2 segundos había terminado la tarea Hefestos. Ya no fabrican dioses como los de antes. Preguntémonos, ¿cuántas personas tienden a estar en la sala? Pues si en la sala n están las n primeras personas, tomando límites, límite cuando n tiende a infinito de n es infinito. Es decir, tiende a contener a todas las personas. ¿A qué tiende el número de habitación? Obviamente al límite cuando n tiende a infinito de 2 elevado a n. De nuevo otro infinito. Pero como vimos antes en los casos del banquero o de los polígonos, esto no quiere decir que ambos tiendan a lo mismo. Es decir, que límite cuando n tiende a infinito de n es distinto del límite cuando n tiende a infinito de 2 elevado a n. Y por tanto es posible decir que la llave es negra, pues la sala tiene un número límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n, que podemos representar como 2 elevado a infinito, que es distinto del límite cuando n tiende a infinito, es decir, un infinito normal. En nuestro libro desarrollaremos este argumento y veremos que tenemos que renunciar a la noción de biyección entre conjuntos infinitos, que tenemos que analizar lo que pasa en situaciones finitas y extrapolarlo al caso límite, igual que hacemos en análisis, y recuperaremos la noción de que el todo es mayor que las partes, a la que tuvimos que renunciar en la matemática cantoriana.